Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo de 2026. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. Argentina comenzó la semana con la noticia de que la UEFA anunció la cancelación de la finalísima entre las selecciones de Argentina y España, partido que iba a jugarse en Qatar el 27 de marzo, país afectado directamente por la guerra en Medio Oriente, como explicó Deutsche Welle. El gobierno de Argentina se interpuso en un conflicto laboral entre la Administración Nacional de Aviación Civil y la Asociación de Trabajadores del Estado, evitando un paro previsto a partir del miércoles en al menos 27 aeropuertos, y el sindicato advirtió que si en los próximos días no existe un acuerdo ante sus reclamos salariales, retomará y profundizará las medidas de fuerza, según informó la agencia Xinhua. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, denunció prácticas mafiosas de jueces y fiscales en su declaración ante un juzgado por un caso denominado Cuadernos, donde se le acusa de presunta corrupción durante su gobierno, como informó la agencia Xinhua. Infobae, por su parte, publicó un editorial sobre el caso de la criptomoneda Libra, una causa judicial que involucra al presidente argentino Javier Milei y a su hermana Karina. El martes Argentina hizo efectiva su salida de la Organización Mundial de la Salud, como informó la agencia Xinhua, e Infobae reportó que el gobierno argentino derogó una serie de restricciones para el patentamiento de medicamentos. La agencia Xinhua informó que la tasa de desocupación en Argentina alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre del 2025, y Mercopress agregó que la composición del empleo siguió mostrando un peso elevado del trabajo informal y del cuentapropismo. Finalmente, Mercopress comentó que Washington sigue interviniendo a favor de Buenos Aires en el fallo por más de 16.000 millones de dólares que Argentina debería pagar por la nacionalización de yacimientos petrolíferos fiscales, y donde el gobierno argentino se opone a revelar las comunicaciones de sus altos funcionarios y la ubicación de sus activos soberanos, incluidas las reservas de oro del Banco Central. En Uruguay, el expresidente Luis Lacalle sufrió un accidente mientras montaba a caballo, que le provocó un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, como informó la agencia Xinhua. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo estima que el Producto Bruto Interno uruguayo aumentará gracias al acuerdo con la Unión Europea, según publicó Infobae. El presidente uruguayo Yamandu Orsi y el ministro de Economía Gabriel Odone anunciaron un proyecto de ley de competitividad e innovación con foco en el comercio exterior, la defensa de la competencia, la innovación y la simplificación de trámites, y convocaron a sindicatos, cámaras empresariales y academia para que presenten sus propuestas hasta el 24 de abril, como informó Mercopress. El Ministerio de Defensa uruguayo avanzará con un reclamo de daños y perjuicios luego que el astillero español Cardama no presentara recurso alguno contra la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato para la compra de 2 patrullas oceánicas, como también informó Mercopress. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, el canciller Rubén Ramírez Lezcano se reunió con su homólogo brasileño Mauro Vieira y destacaron la importancia de continuar fortaleciendo el diálogo y la cooperación bilateral, como informó la agencia Xinhua. Xinhua también informó que la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, visitó al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y coincidieron en la necesidad de profundizar la integración regional para hacer frente al desafiante escenario internacional, como informaron Prensa Latina y la agencia Xinhua. Infobae reportó sobre la polémica generada en Bolivia ante la decisión del gobierno de Chile de militarizar la frontera y ordenar la construcción de barreras físicas. El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, confirmó hoy la destrucción de 36 viveros con plantaciones de marihuana listas para ser cosechadas en Potosí, como informó Prensa Latina. El gobierno boliviano estimó que el valor de las viviendas, vehículos y aeronaves confiscadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet supera los 15 millones de dólares, como informaron Deutsche Welle e Infobae, y CNN agregó que el delincuente ya fue extraditado a Estados Unidos. La agencia Xinhua, por su parte, informó que Bolivia puso en marcha una reforma de su sistema tributario con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes y reducir la informalidad. Y este domingo 22, la ciudadanía boliviana elegirá a más de 5.000 autoridades departamentales y municipales en todo el país, como recordó la agencia Xinhua al finalizar la semana.
Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, informó que reducirá en 3% el gasto público durante 2026 y Prensa Latina agregó que el presidente Kast además propondría una rebaja al impuesto corporativo y la eliminación de los tributos a las ganancias de capital. Esta semana el gobierno chileno inauguró la 4ª edición del Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión, con especialistas de distintos países para analizar las últimas tendencias, tecnologías y prácticas destinadas a modernizar la producción agrícola mediante el uso de datos e innovación, como informó la agencia Xinhua. Varios medios informaron que el presidente de Chile, José Antonio Kast, viajó al norte del país para supervisar el arranque de las obras de control fronterizo. Deutsche Welle, con información de AFP, explicó que el nuevo mandatario puso en marcha la construcción de barreras en la frontera con Perú y Bolivia, y la agencia Xinhua resaltó que esta medida busca contener la migración irregular. Y France 24 citó a Kast. Eso es solo el comienzo, al explicar que el plan escudo fronterizo contempla el levantamiento de un muro y rejas de hasta 5 metros de altura con alambradas, cercas electrificadas y despliegue de tecnología militar, como drones dotados con sistema de reconocimiento facial. Por su parte, el Reino Unido reafirmó su intención de profundizar su relación con Chile en áreas como comercio, minerales críticos, energía, construcción naval y cooperación científica, como informó Marco Press. En el Perú, el candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un accidente de tráfico en el sur del país, como informó Deutsche Welle. La agencia Xinhua informó que el gabinete de ministros de Perú juramentó el martes y que la presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, había renunciado un día antes del voto de confianza ante el Congreso Nacional. En Ecuador, Deutsche Welle y Xinhua anunciaron al comenzar la semana que más de 75,000 policías y militares fueron movilizados para vigilar el toque de queda que regirá por 15 días en varias provincias del país. Y medios como Prensa Latina informaron que las autoridades ecuatorianas detuvieron a 253 personas durante la primera noche del toque de queda. Organizaciones indígenas y ambientalistas de Ecuador presentaron ante la Corte Constitucional una demanda contra la nueva ley minera porque reduce los controles ambientales a una simple autorización administrativa y permitiría desplegar la fuerza pública para proteger proyectos extractivos en territorios indígenas o comunitarios, como informó Prensa Latina. France 24 comentó que Estados Unidos y Ecuador firmaron un nuevo acuerdo de comercio recíproco que incluye un entorno favorable para las empresas estadounidenses en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y agricultura. Prensa Latina también informó que el gobierno de Ecuador espera que el sistema público de salud alcance cerca del 80% de abastecimiento de medicamentos entre julio y agosto. El medio recordó que la vicepresidenta ecuatoriana María José Pinto había asegurado en diciembre que este mes de marzo ya habría medicinas en centros públicos de asistencia. France 24 y Deutsche Welle comentaron que Ecuador, con el apoyo de Estados Unidos, ha intensificado su ofensiva contra el crimen organizado con bombardeos contra campamentos y enclaves ilegales en zonas cercanas a la frontera con Colombia y Perú. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, Estados Unidos hizo su bandera en la embajada en Caracas el sábado, como reportó CNN, y el canciller venezolano Iván Gil cuestionó la objetividad del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través de redes sociales, como informó la agencia Xinhua. Xinhua también informó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que su país recibió $300 millones provenientes de una venta extraordinaria de combustible y que estos ingresos serán utilizados para fortalecer los programas de apoyo económico dirigidos a los trabajadores. Xinhua reportó a lo largo de la semana sobre los vuelos provenientes desde Estados Unidos cargados con centenas de ciudadanos venezolanos. Xinhua también reportó sobre un paro de transporte en Venezuela y que el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que su modelo de seguridad alcanzó una cobertura del 70% del territorio nacional. Esta semana Venezuela firmó con India un acuerdo sanitario para acceder a medicamentos genéricos a bajo costo, como explicó la agencia Infobae. Y varios medios informaron sobre importantes cambios ministeriales en Venezuela, como la destitución del ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró al frente de la cartera de defensa a Gustavo González López, jefe de la Guardia Presidencial y de la temida Dirección de Contrainteligencia, como indicó Deutsche Welle.
Y Mercopress explicó que el relevo más significativo ocurre en la Comandancia Estratégica Operacional, la principal instancia operativa militar, donde Rafael Prieto Martínez asume la jefatura. Prieto dirigió la estructura castrense de la región minera y fronteriza de Guyana. Y el jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió a una delegación del Senado de Estados Unidos para consolidar canales de diálogo entre ambos países, como informó la agencia Xinhua. En Colombia, miles de colombianas marcharon el domingo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, actividad aplazada por las elecciones legislativas de la semana pasada, como informó la agencia Xinhua. Prensa Latina informó que el ejército de Colombia va destruyendo 35 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, una unidad de producción minera ilegal, y ubicó y destruyó una válvula ilegal utilizada para la extracción ilícita de hidrocarburos, esto en Putumayo, en el sur del país. El mismo medio informó que más de 500 indígenas protestaron en la ciudad de Medellín para exigir un espacio real y efectivo de diálogo político con el gobierno departamental. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, habría declarado que mientras no levanten los bloqueos, no habrá diálogo. Varios medios informaron que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció al comenzar la semana un posible bombardeo por parte de Ecuador en el lado colombiano de la frontera. Deutsche Welle informó que el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que su país está bombardeando los lugares que servían de escondite para grupos criminales. El presidente de Colombia aseguró el martes que los bombardeos de Ecuador dejaron 27 cuerpos calcinados, como siguió informando Deutsche Welle. France 24 agregó que Petro afirmó que no hay una explicación creíble para la aparición de 27 cuerpos calcinados en la frontera con Ecuador y lo atribuyó a la ofensiva militar desplegada por su homólogo Daniel Noboa. Y el miércoles, los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador sostuvieron una reunión virtual para intentar apaciguar la crisis diplomática entre ambos países, como informó Deutsche Welle, y sobre los 27 cuerpos calcinados, que en realidad parece que fueron 14, varios medios aclararon que se trató de un incendio que sucedió en enero, que se encuentra en plena investigación. CNN y Deutsche Welle destacaron en la semana que una operación conjunta entre Colombia y México finalizó con la captura del narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, vinculado al magnicidio del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Finalmente, el gobierno de Brasil se ofreció para ser mediador en las actuales tensiones entre Colombia y Ecuador y pidió moderación a ambas partes, como informó CNN. Y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó esta semana que un total de 972 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre 2016 y 2025, como informó Deutsche Welle. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, afirmó que la soberanía y la neutralidad del Canal de Panamá deben estar por encima de cualquier duda y subrayó además que América Latina no es ningún patio trasero de nadie, como informó la agencia Xinhua. En Costa Rica, la sede de la Municipalidad de Cartago fue evacuada luego de que autoridades recibieran una presunta amenaza de bomba, en un contexto donde el alcalde denunció que existe un plan para asesinarlo, como reportó la agencia Infobae. La agencia Xinhua informó que el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica entregó este martes las credenciales como presidenta electa a Laura Fernández. Infobae explicó que el tipo de cambio del dólar en Costa Rica mantiene una fuerte tendencia a la baja. Deutsche Welle informó que Costa Rica cerró su embajada en La Habana y expulsó a los diplomáticos cubanos del país y que el aún presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, advirtió que hay que limpiar al hemisferio de comunistas. En Cuba, la semana comenzó con la noticia difundida por Deutsche Welle de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la atención de su administración se centrará en la isla una vez que termine el conflicto con Irán. CNN, por su parte, comentó que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente de Cuba, Raúl Castro, está apareciendo en actos públicos junto al presidente Miguel Díaz-Canel. CNN también informó sobre una protesta en la ciudad de Morón, en el centro de Cuba, que terminó con daños materiales en la sede local del Partido Comunista y al menos 5 personas detenidas. Infobae, Prensa Latina, entre otros medios, difundieron la invitación para invertir en Cuba lanzada por el viceprimer ministro Óscar Pérez Oliva,
quien afirmó que el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba es quien obstaculiza los esfuerzos del país. Esta semana volvió a interrumpirse el servicio eléctrico en la isla de Cuba, como informaron varios medios. Y Donald Trump afirmó en la semana: puedo hacer lo que quiera con Cuba, como informó Deutsche Welle, entre otros medios. Deutsche Welle también informó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, busca un cambio drástico en Cuba y que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, prometió una resistencia inexpugnable ante las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de tomar la isla. France 24, por su parte, reflexionó sobre las movilizaciones y protestas ocurridas en Cuba y se preguntó: ¿esto representa un giro? La Casa Blanca rechazó un reportaje publicado por The New York Times donde afirma que el gobierno de Donald Trump busca la salida del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, aunque no exige la caída del régimen comunista ni de la familia Castro, como informó Deutsche Welle. Varios medios mencionaron que un petrolero ruso se dirige a Cuba con más de 700.000 barriles de petróleo, y Deutsche Welle y Mercopress aseguraron que un buque con bandera de Hong Kong también transporta casi 200.000 barriles de gasóleo ruso a la isla. La agencia Xinhua reportó en la semana que Cuba mantiene activo su sistema educativo, pese a la crisis energética y la escasez de combustible. República Dominicana fue confirmada como copresidenta de la Declaración hacia Sistemas de Transporte Resilientes y Bajos en Emisiones para las Personas, el Desarrollo y el Planeta, que agrupa a 11 países, entre ellos Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica y Honduras, como informó Prensa Latina. El Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana anunció una intervención urgente sobre el río Jaina, deteriorado por la extracción ilegal de recursos, como explicó la agencia Infobae. En Nicaragua, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres registró más de 20 sismos en las inmediaciones del volcán Masaya, en particular en el cráter Santiago, donde persiste un lago de lava activo, según informó la agencia Xinhua. En Honduras, los precios de los combustibles aumentan debido al conflicto del Medio Oriente, como informó Prensa Latina. Prensa Latina también informó que el Ministerio Público de Honduras ejecuta una amplia operación antidrogas y busca atacar sus fuentes de financiamiento. En El Salvador, el precio de los combustibles aumentó entre 25 y 26 centavos de dólar, y Prensa Latina atribuyó la causa a la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. También explicó que El Salvador adquiere el 88% de su petróleo de Estados Unidos. Infobae explicó que El Salvador enfrenta un marcado incremento de incendios y entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026 superó en un 88% la cifra del mismo periodo en 2025. Deutsche Welle y France 24 informaron que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso una reforma constitucional para castigar con prisión perpetua a homicidas, violadores y terroristas en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. France 24 citó parte del texto de la iniciativa que dice: se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas. Y explicó que la aprobación del texto se produjo en sesión plenaria sin estudio ni debate previo. Deutsche Welle también informó que el gobierno de Nayib Bukele propuso una reforma para castigar con cadena perpetua a los menores que hayan cometido asesinatos o violación, pertenezcan o no a las pandillas. Y CNN informó que la reforma constitucional en El Salvador podría ampliar el delito de terrorismo hasta criminalizar la protesta social. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo calificó de notables los resultados de las medidas de seguridad y extendió por otros 15 días el estado de prevención, como explicó Prensa Latina. Prensa Latina también dijo que el presidente guatemalteco advirtió sobre la necesidad de poner atención a la economía debido a la crisis en Medio Oriente. Y llegamos al norte. En México, el domingo, militares mexicanos capturaron a un presunto narcotraficante que fue clave para lanzar el operativo que costó la vida del capo mexicano Nemesio Oseguera, alias El Mencho, según informó Deutsche Welle. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó el llamado que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar al pueblo de Cuba frente al bloqueo económico y de combustible impuesto por Estados Unidos, según informó CNN con información de EFE. La mandataria mexicana envió al Congreso una iniciativa dirigida a reducir costos del sistema político y fortalecer las consultas populares, el denominado Plan B de la reforma electoral, que busca un tope máximo a los gastos destinados a los congresos locales, regidores y el Senado, como explicó Prensa Latina.
Prensa Latina también informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó hoy sobre un avance del 85% en las labores de limpieza por la presencia de hidrocarburos en el litoral del Golfo de México, derramados por un barco petrolero que realizaba trabajos de exploración frente al estado de Tabasco. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum agradeció el gesto de acercamiento del rey de España Felipe VI, quien reconoció que hubo abusos durante la conquista española de América, como informó Deutsche Welle. Deutsche Welle también dijo que el gobierno de México no cerró la posibilidad para que Irán pueda disputar sus partidos del Mundial 2026 en su territorio. 11 presuntos criminales murieron durante un operativo de la Marina de México en el estado de Sinaloa, según indicaron varios medios. Los gobiernos de México y Alemania acordaron este jueves seguir estrechando las relaciones bilaterales durante la reunión que sostuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su homólogo alemán Franz-Walter Steinmeier, según informó la agencia Xinhua. Xinhua agregó que la mandataria mexicana indicó que para complementar las estrategias que lleva a cabo su gobierno, hace falta que la banca privada eleve el otorgamiento de préstamos. Canadá y los 5 países nórdicos acordaron en Oslo reforzar su cooperación en el Ártico, una región expuesta a las ambiciones de Rusia y Estados Unidos, como explicó Deutsche Welle. Y finalizamos con el dato de la semana. La actual política de Estados Unidos hacia América Latina, caracterizada por una renovada lógica intervencionista y de presión geopolítica, representa un obstáculo directo para el fortalecimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, afirmó el académico mexicano Nayar López, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, citado por la agencia Xinhua. Esta comunidad celebrará el próximo sábado su 10ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bogotá, Colombia. Bueno, amigas y amigos, esto fue de sur a norte. Desde la nevada isla de Montreal, les deseamos un colorido inicio de primavera y nos despedimos. Hasta la próxima.